Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Desde el 1 hasta el 4 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que hace morada entre nosotros la iglesia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bendita es la palabra de nuestro buen Dios. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Una vez más nos presentamos ante ti, Señor, en esta mañana rogando dos cosas: que dispenses sobre tu pueblo, Señor, un corazón que sea verdaderamente dócil a tu voz, un oído dispuesto a recibir tu palabra y un corazón afectuoso a tu voz. Que nos lleve, Señor, a poner en práctica las cosas que hemos de entender por medio de la exposición de tu santa palabra. Que puedas darnos un corazón comprometido contigo, con tu palabra, con tu revelación, la ley, tu ley, que es precisamente los términos del pacto con el cual tú nos has amado. Ayúdanos a someternos a los términos de este precioso pacto que por tu fidelidad tú mantienes en beneficio para nosotros y para tu propia gloria. Señor, te rogamos también una segunda cosa, como siempre: que no me permitas desviarme ni a izquierda ni a derecha en medio de la exposición de tu palabra. Que tu bendita palabra sea luz en medio de las tinieblas. Que los vestigios del viejo hombre, los vestigios de la oscuridad que aún queden en nosotros por pensamientos que no son acordes a tu palabra, puedan ser eliminados, reprendidos, desenmascarados, destruidos por medio de la iluminación mediante la exposición de tu palabra. Que yo pueda hacer esto, Señor, de una manera fiel, digna del texto, digna de la inspiración de tu Santo Espíritu al apóstol Pablo en este pasaje. Te ruego, Padre, que los pensamientos de los hombres no sean lo que gobierne, sino realmente tu intención, inspirada por tu Santo Espíritu en el apóstol Pablo. Que con todo no me aleje yo, Señor, del común acuerdo de la iglesia hasta este entonces en la interpretación de este texto, para que no sea yo, Señor, inventando una nueva cosa o trayendo una nueva revelación como si algo yo hubiese inventado. No, Padre, ayúdame a dirigir a tu iglesia en el anterior camino en el que transitaron nuestros hermanos en la fe en el pasado, el mismo camino, la senda antigua. Ayúdanos a tener esto en cuenta. En el nombre de Jesucristo te ruego, Padre, que nos bendigas como iglesia, que bendigas nuestro entendimiento, que nos hagas crecer en gracia y conocimiento, que dispenses sobre nosotros la humildad que este texto nos habla, para recibir con mansedumbre la palabra implantada en nuestros corazones como verdaderamente proviene de ti, de tu parte, porque tú eres Dios sobre todas las cosas y tu voluntad debe ser hecha, y nosotros te pertenecemos a ti. Por lo tanto, nos encomendamos a ti, fiel creador y sustentador de todas las cosas, pero también creador y sustentador del cuerpo de Cristo, la iglesia, en esta tierra. Bendito seas tú, Dios nuestro. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, el único Dios vivo y verdadero, trino en persona, uno en esencia, nuestro Dios y Redentor, Jehová de los ejércitos. Amén. Puede sentarse, amado hermano. En lo que tenemos expuesto hasta ahora, el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses, lo último que estuvimos viendo es un llamado del apóstol Pablo, con el cual urgía a los filipenses a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
y que incluso estuvieran dispuestos a padecer lo mismo que ellos habían visto al apóstol Pablo padecer y que ahora oían que el apóstol Pablo había estado padeciendo. Se adelanta el apóstol Pablo a mostrarnos la realidad que toda la Escritura nos muestra, de que a causa de Cristo se nos ha sido concedido no solamente que creamos en Él, sino que incluso lleguemos a padecer por Él. Esa angustia, esa agonía, ese conflicto al cual Pablo hace referencia en el capítulo 1, el último texto del capítulo 1, que estuvimos estudiando la semana pasada, abre de alguna manera el pensamiento para el desarrollo argumentativo que tendrá lugar en el capítulo 2 de su carta. De hecho, cuando veremos en el texto, veremos que el apóstol Pablo comienza diciendo por tanto, es decir, a causa de lo que ya vengo diciendo, entonces esto que ahora os digo. Y en esto debe estar colocado ahora en nuestra mente el desarrollo argumentativo que trae el apóstol Pablo desde el versículo 12 hasta el versículo 30. Cumple función introductoria para lo que ha de exponerse en el capítulo 2. Debo decir que uno de los capítulos más influyentes en la vida cristiana, y personalmente a este servidor que le ha influido muchísimo, es el capítulo 2 de esta carta de Pablo a los Filipenses, sobre todo los primeros 11 versículos. En estos 11 versículos se encuentra lo que en teología denominamos la doctrina de la humillación de Cristo, como también la doctrina de la exaltación de Cristo. En particular, es decir, según mi criterio, la doctrina de la humillación de Cristo es una de las cuales ningún creyente debería pasar desapercibida en la Escritura, que de hecho, toda nuestra mente, todo nuestro afecto, todo nuestro corazón, todo nuestro ser debería estar tan colocado en disposición a entender lo que el apóstol Pablo dice acerca de Cristo en la doctrina de la humillación, en estos 11 versículos, de tal modo que podamos aprender de Cristo humildad, que básicamente será la palabra que va a reinar en todos esos versículos. La doctrina de la humillación de Cristo ha sido principal dentro de la teología cristiana, no solamente porque nos inspira a seguir los pasos de Cristo en cuanto a su humildad, sino que nos muestra la gloria del Evangelio, que en distinción o a diferencia de las religiones paganas que exigen a sus propios, los dioses exigen, esos falsos ídolos, falsos dioses exigen a sus creyentes que se esfuercen en la vida para ganarse la salvación, tratando así de agradar a sus dioses para obtener de él la salvación. La religión cristiana dice de facto que nuestro Dios, sabiendo nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad de complacerle perfectamente y obtener la salvación, Él por pura gracia envió a su propio Hijo, su amado, su unigénito. Siendo Dios mismo, no tomó el ser igual a Dios como algo al cual aferrarse, sino que se despojó, se vació de su gloria celestial y encarnó, se humilló a sí mismo. Y entonces en la condición de carne hizo todo lo que la Escritura narra en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo hizo para poder llevar a redención a nosotros los pecadores. Es decir, este Dios de esta religión no es como el Dios de las religiones paganas y falsas. Este Dios se dio a sí mismo para la salvación de los hombres, mientras en las religiones paganas los dioses demandan incluso hasta los hijos de los creyentes que se los den en sacrificio, ¿no? Como hemos visto en las Escrituras, Moloch y los Dagón y otros en la Escritura. Así entonces esta es una doctrina central y comienza precisamente con estos primeros 4 versículos que hemos leído al inicio, de los cuales los 2 primeros versículos estaremos exponiendo el día de hoy. Ahora que tenemos un criterio introductorio de las palabras del apóstol Pablo desde el 12 al 30, que ya entendemos lo que Pablo estaba exponiendo acerca de cómo su vida era Cristo y en su pensamiento morir sería ganancia, y cómo esperaba que los filipenses pudieran mantenerse unánimes en el mismo criterio del apóstol Pablo, entonces comienza a desarrollar el argumento de una manera un poco más pesada, si se quiere. Ya había sido pesado antes,
pero ahora entra en materia de una manera mucho más pesada, apuntando directamente a la conciencia de ellos y entonces así demandándoles, requiriéndoles lo que él consideraba como apóstol e inspirado por el Espíritu Santo, lo que ellos carecían en ese aspecto, para que entonces pudieran procurarlo y tenerlo en medio de ellos. Así entonces el texto número 1 comienza diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Ahora, dentro del capítulo 2 y este versículo 1, lo primero que hemos de notar es la expresión por tanto. Ya he dicho que eso se refiere a que el apóstol Pablo está diciendo: lo que yo recién he dicho tiene que ver con lo que estoy por decirles. Es decir, tomen mucha consideración de lo que recién les acabo de decir para que puedan entender mejor lo que ahora les voy a decir. Por eso dice, por tanto, y sigue entonces con el texto. Lo siguiente que el apóstol Pablo dice es si hay alguna consolación en Cristo. Aquí voy a hacer la primera pausa. Hay dentro de este texto, si se quiere, de alguna manera 4 cláusulas con las cuales tenemos que bregar antes de pasar al segundo texto, en donde hace por supuesto el requerimiento de los filipenses. Pero en este primer texto hay 4 cláusulas. Las 4 cláusulas son como siguen: si hay alguna consolación en Cristo, 1. Si algún consuelo de amor, 2. Si alguna comunión del Espíritu, 3. Y si algún afecto entrañable, y eso va ligado, ya lo veremos más adelante, con alguna misericordia. Así que son básicamente 4 cláusulas a las que Pablo en este versículo 1 está apelando, y por medio de las cuales nos guía a entender lo que él procura que abunde en los filipenses, y que terminará siendo explicado en el versículo 2, que es una triple amonestación del apóstol Pablo a raíz de estas 4 cláusulas que él está colocando en el versículo 1. ¿Se entendió eso que dije? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar entonces con la primera cláusula. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Hay algunos que a raíz de este pasaje traducen exhortación en Cristo. El vocablo que se utiliza en este pasaje al decir consolación ciertamente podría admitir la significancia de exhortación. De hecho, en su raíz tiene que ver con alguien que delante de un juicio se coloca para exhortar o persuadir o dar argumentos en ese contexto para exhortar o persuadir, ¿sí? De alguna manera se está como en lugar de un abogado, por así decirlo. Así que tiene mucho que ver con exhortación, ¿sí? Pero dentro del contexto inmediato, lo mejor sería traducirlo como consolación, lo cual también es posible porque está dentro de la significancia de este vocablo. Digamos que como William Hendrickson lo traduce, él dice perspicazmente: si hay algún estímulo en Cristo. Note esa palabra, estímulo. Entonces tenemos la palabra exhortación, que verdaderamente está también dentro de los significados del vocablo paráclesis. Está también la palabra consolación, Hendrickson lo traduce como estímulo, y todas estas palabras pueden realmente ser usadas en este contexto. Ahora, noten que como Hendrickson utiliza el término estímulo en Cristo, sería bueno considerarlo mucho de esa manera: estímulo o consolación en Cristo. Juan Calvino también acompaña la idea de William Hendrickson en este aspecto, traduciendo paráclesis como consolación en Cristo. Es importante saber eso, porque no nos alejamos así al menos del común y mayoritario acuerdo de la Iglesia en la interpretación de este pasaje. Hay buenas razones para pensar, escuchen, que pudiéramos traducir consolación en Cristo antes que exhortación en Cristo. La misma palabra paráclesis, ¿a qué nos viene a mente generalmente cuando escuchamos el vocablo paráclesis? Paracletos, correcto. Lo bueno de estar en una iglesia que lea y ha escuchado algunos términos en griego es porque puede recordar y responder rápidamente a preguntas como esta. Sí, tiene mucho que ver con el término paracletos. De hecho, cuando nosotros vamos a la Escritura,
Este paráclesis está íntimamente unido con paracletos, que es usado por Cristo en 3 pasajes. Vamos a ir a buscarlos rápidamente. Juan 14, 26. Vamos a ir al Evangelio de Juan. En Juan 14, 26, nuestro Señor Jesucristo dice así, lo anota en su Evangelio el apóstol Juan. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se da cuenta? Esa expresión allí, más el Consolador, ¿sí? Ahí es justamente donde se utiliza el vocablo o paracletos, el Consolador. Está haciendo referencia precisamente al Espíritu Santo, como nosotros entendemos por el contexto del pasaje. Hace referencia al Espíritu Santo, se le llama el Consolador. Y es, por supuesto, una traducción adecuada. Nosotros pudiéramos incluso traducir, porque el significado cabe dentro del vocablo, el exhortador. Yo os enviaré al exhortador. El significado cabe claramente, sí, pero el contexto inmediato se presta para un entendimiento un poco más de índole de consolación o estímulo, según podemos ver en las palabras de Cristo. Lo mismo sucede en 15:26. Veamos un capítulo más adelante. El mismo Señor Jesucristo dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, note allí el viceversa que hay allí, el Padre lo envía y Él lo envía, la unidad que hay en ellos, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Se da cuenta? Una especie de persuasión que procede con estímulo de parte de este Consolador. Pudiéramos encontrar la misma idea un capítulo más adelante, pero en el versículo 7, nuestro Señor Jesucristo dice, hablando del Consolador, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que hasta el momento al menos queda muy claro que paracleto significa consolador, y aunque admite alguna otra significancia en sus vocablos, queda mejor con el contexto el significado de consolador. Por ello creemos que a lo que el apóstol Pablo hace referencia principalmente cuando en el capítulo 2, vamos a volver allá, capítulo 2 de Filipenses, él dice: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, es mejor pensar de ello como estímulo o consolación, como una persuasión de parte del Espíritu que se encuentra en Cristo, que de una exhortación que proviene en Cristo. Lo cual, aunque puede haberla, no se niega eso, no creemos que sea lo principal a lo cual está apelando el apóstol Pablo en este pasaje. Entonces, paráclesis hace referencia a un ruego que sirve de consuelo en Jesucristo para estimular. El argumento es que la vida misma de Cristo debe servirles de consolación y por lo tanto, si ellos hallan esa consolación unidos a Cristo, deben tenerla también para con Él en cuanto a lo que Él pedirá en el versículo 2. Es un argumento sumamente sencillo, pero no por ello simplista. Lo que Pablo está diciendo entonces es: si ustedes logran hallar consolación en Cristo, si unidos a Cristo encuentran un estímulo en su vida, en lo que Él ha hecho, bien, entonces completen mi gozo participando de esa consolación hacia mí, dándome de esa consolación hacia mí. Ya veremos cómo el apóstol Pablo espera ser consolado de parte de los filipenses. No es precisamente que lo saquen de la cárcel. Entonces, básicamente ese es el argumento. Y se nos muestra, por supuesto, por medio de la palabra consolación en Cristo. Así entonces ata la conciencia el apóstol Pablo de los filipenses, ata su conciencia a que si ellos han hallado esa consolación en Cristo Jesús, entonces hagan participante al apóstol Pablo de esa consolación de la cual ellos han participado en Cristo Jesús. Por eso esta primera cláusula tiene mucho que ver con el Consolador, porque es Cristo quien ha enviado junto con el Padre al Consolador, al Paracletos, para que more en nosotros y así nosotros podamos tener esa consolación en Cristo. ¿Se sigue ese argumento? ¿Se entiende? Bien, no es difícil de entender. La segunda cláusula dentro de este mismo texto sigue de la siguiente manera: si algún consuelo de amor. Yo he querido traducirlo de esta manera: si alguna consolación de amor.
Y si bien son sinónimos en un sentido, explicaré ahora por qué puede ser mejor traducido también como súplica persuasiva, que viene a ser una consolación a nuestro corazón, pero de parte del amor. Veamos. William Hendrickson lo traduce de esta manera: si hay alguna súplica persuasiva que brote del amor. ¿Cuál es el argumento en esta segunda cláusula? Sencillo. Es decir, dado que tenemos esa unión con Cristo de la cual recién hemos hablado, que nos sirve de consolación, de ello debería brotar consolación de amor entre nosotros y para con los otros que están en una condición de necesidad de consolación. ¿Se entiende? Pablo está preso, recuerda eso, ¿verdad? Pablo está preso mientras escribe. Entonces él les dice: si algún consuelo de amor, es decir, si hay alguna súplica persuasiva que brote del amor, considérenme bajo esa premisa, considérenme bajo esa cláusula, esa persuasión que brota del amor. Entonces el argumento es que el amor de Cristo y su servicio deben servir de refrigerio, de estímulo, de exhortación, de persuasión a los creyentes filipenses, de tal manera que ellos mismos puedan aplicarlo hacia Pablo en lo que él habrá de pedirles también en el versículo 2. Vamos a ver rápidamente algo a lo que pudiera estar apelando el apóstol Pablo, obviamente dentro del Evangelio todo, pero dos pasajes que yo considero icónicos en medio de este asunto, para considerar precisamente en el asunto el amor de Cristo y el servicio de Cristo como esa súplica persuasiva que brote del amor en el corazón de los filipenses. Vamos a ir primero a Juan 15. Y en Juan capítulo 15 vamos a leer desde el 9 hasta el 13 rápidamente allí. Y veremos cómo estos asuntos simplemente no pueden ser ignorados y requiere de nosotros una imitación a ese amor y servicio de nuestro Señor Jesucristo. 15, del 9 al 13 del Evangelio según Juan. Dice, escuche: como el Padre me ha amado. Y antes de continuar, note esto. Él está hablando mucho del amor en estos cortos textos, pero note cómo entrelaza el amor con los mandamientos del Señor. Y esto se nota aún más claro cuando en su carta universal más adelante, una de las cartas universales más adelante, el apóstol Juan dice precisamente que el amor a Dios es ¿qué cosa? Que guarden sus mandamientos. El amor está estrechamente ligado a los mandamientos de Dios. El amor de Dios no puede desligarse, deslindarse, desconectarse de los mandamientos de Dios. Alguien que dice yo amo a Dios y olvida la ley del Señor o aparta hacia un lado los mandamientos del Señor, el tal realmente está envanecido y miente, no está amando al Señor. Ok, sigamos. Versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Miren la clase de amor que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Y entonces les urge diciéndole: permaneced en mi amor. El amor que yo les he dado, permanezcan en ese amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo que antes les había dicho. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué hermoso pasaje y qué profundidad y riqueza contienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este aspecto. Pero resaltemos unas breves para seguir entonces con el siguiente texto. Lo que nuestro Señor Jesucristo está apuntando primeramente en este aspecto es el amor, ¿cierto? Se nota a leguas que lo que el apóstol Juan ha recogido de las palabras de Juan, de Cristo, es con relación principal al amor. Y entonces Jesucristo habla acerca del amor que el Padre tiene hacia Él y que Él tiene hacia el Padre. Y que ese mismo amor Cristo lo ha tenido con nosotros. Y el argumento lógico es que por causa de que Cristo ha tenido ese mismo amor con nosotros, entre nosotros, ¿qué debe haber? Ese mismo amor que el Padre le dio al Hijo, que el Hijo le ha dado al Padre y que el Hijo comunicó a nosotros. Ese mismo amor debe haber
entre nosotros los creyentes. Ese amor, por supuesto, como ya dije, va, digamos, encadenado necesariamente a los mandamientos del Señor para saber qué es verdadero amor y cómo debe comportarse el verdadero amor. Entonces, siguiendo en la hilera de pensamiento del apóstol Pablo en Filipenses 2:1, cuando él dice: si alguna consolación de amor, si alguna súplica persuasiva que brote de ese amor, lo que el apóstol Pablo está esperando es que los creyentes filipenses tengan una conducta como la que se nos muestra aquí en Juan capítulo 15 del 9 al 13. Una conducta que sea consona con el amor con el cual Cristo habla aquí. Ahora, considere esto: si Cristo ha dado este mandamiento de amarnos los unos a los otros de la manera en que el Padre ha amado a Cristo y que Cristo nos amó a nosotros, entonces no puede haber otro entendimiento al respecto que precisamente urja en nosotros la necesidad de amarnos como Cristo nos ha amado a nosotros. Así entonces es un consuelo para Pablo que en Cristo, en el amor de Cristo, ellos puedan encontrar que ese amor lo tengan entre ellos mismos. Para el apóstol Pablo, que sabe que hay situaciones dentro de Filipos que no están andando conforme a la verdad del Señor, les urge a que puedan ellos aplicar el amor que de Cristo ellos han recibido. Eso resultaría para Pablo en una consolación que brotaría, por supuesto, de ese amor entre ellos. ¿Se sigue hasta allí el argumento? Ok, hay una segunda porción de este mismo argumento que vendría a ser con el servicio, porque evidentemente el amor ha de ser colocado no solo en las palabras, como el mismo apóstol Juan dice, sino primeramente ¿dónde? Hijitos, no améis de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Vamos a leer la Biblia y vamos a naturalizarnos con ella para saber lo que ella dice y poder entonces tener en cuenta estas cosas de una mejor manera. Vamos a ir a Juan 13, allí mismo en el Evangelio de Juan. Uno de los pasajes que es increíblemente ministrador, al menos para mí, tanto como Filipenses capítulo 2, es este. Porque Jesucristo, siendo Dios, no solamente se despojó de toda su gloria y se humilló a sí mismo al hacerse carne, sino que estando en condición de carne, ya eso es una humillación grande, que el creador de todas las cosas se haya vestido de criatura. ¿Usted entiende eso? Eso ya es lo suficientemente grave como para pasmar a los ángeles, dice el apóstol Pablo. Eso es tremendo, es terrible. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Es indiscutiblemente grande este misterio. Pero lo cierto es que Él, estando en condición de carne, Dios en carne, Dios con nosotros, Emmanuel, el Logos encarnado, estando ya en esa condición de humillación, miren lo que dice Juan 13, vamos a leer desde el 3 al 17, por sí solo ya debería ministrar esto a nuestro corazón. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Vaya, Pedro. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es increíblemente desafiante este pasaje, ¿sabe, hermano? Al menos para mí lo es. Déjeme darle quizá un poco del contexto histórico que ayudará a entender por qué resulta tan desafiante y tan, en mi corazón, algo que pasma, que deja anonadado a cualquiera que entienda que este es Dios en carne el que hizo esto, el creador de todas las cosas, lavándole los pies a aquellos que pecaron contra Él. El asunto es que la acción que Él hizo de lavarle los pies a los discípulos no era nada más y nada menos que una tarea que generalmente hacían los criados y los esclavos al llegar a una visita a una casa. ¿Lo entiende? Es decir, al Él quitarse su manto y ceñirse la toalla, Él comenzó a hacer una tarea que era propia de criados y esclavos, siendo Él maestro y el Señor de todas las cosas. Él es el dueño del mundo, ¿sabe? Él con el poder de su voz creó los cielos y la tierra, ¿sabe? Y con el poder de su voz, de ese mismo que estaba allí lavando los pies de sus pecadores discípulos, con el poder de Él todavía se sostenía el mundo mientras Él todavía estaba haciendo eso. El mundo es sustentado por el poder de su voz. No se deshacen las moléculas en este preciso instante, los átomos no se desunen y vagaríamos nosotros por el universo así, deshechos, solamente porque el poder de Dios todavía sustenta la creación. No solo nos creó, nos sustenta. Y ese mismo Dios en carne se humilló vistiéndose una criatura. Y además de esto, estando en la condición de criatura, hace esto. Toma el papel de un esclavo, de un siervo, de un criado, y le lava los pies a los discípulos. Sumado a esto, que no es la gran cosa, pero debería considerarse, ¿no? ¿Cuánto ñiqui ñiqui habría tenido esos pies de los discípulos? ¿Cuánto polvo, cuánta suciedad, ¿no? Si nosotros mismos, digamos, le decimos a un hermano, quítate los zapatos, y uno le da pena quitarse los zapatos porque de repente tiene algo de pecueca, ¿ah? Porque ha utilizado las mismas medias un par de días seguidos, porque no vino el agua el día anterior, o porque no tiene talco. Nuestro Señor Jesucristo se ciñó la toalla, se inclinó ante cada uno de ellos, comenzó a lavar los pies, cual criado, cual esclavo, de sus propios discípulos, y los secó con la toalla con la cual se había ceñido, con su propia ropa. ¿Usted se da cuenta de ello? Esa clase de servicio no puede pasar desapercibida. Esto es lo que el Señor Jesucristo enseña, que si Él es maestro y Señor, como realmente lo es, ¿qué deberían hacer sus discípulos? Seguir el servicio que ellos han visto de su Señor y Maestro. Es sencillo el argumento. Lo que no es sencillo es aplacar nuestro orgullo y hacer del servicio cristiano nuestra regla de conducta y servicio. Es allí donde hay el problema. Entonces el apóstol Pablo tiene en mente no solamente el amor que por medio de Cristo se nos ha dado a nosotros para que nos amemos con ese amor, sino que ese amor se traduzca en el servicio que Cristo nos ha dado a nosotros para que nosotros tengamos entre nosotros la misma calidad de servicio entre nosotros. Ese servicio no puede provenir de otra cosa que el amor. Si el servicio no proviene de ese amor, entonces es hipócrita. Y si ese amor no tiene este servicio, entonces es un amor inútil, un amor solamente de labios, de palabras, que realmente no es fructífero o que no cumple con lo que la palabra del Señor enseña, que es el concepto real del amor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en última instancia el apóstol Pablo aquí? Que los filipenses deberían poder darle a Pablo el refrigerio o estímulo o usar de esa súplica persuasiva que brota del amor, amándose entre ellos como Cristo los ha amado y sirviéndose entre ellos como Cristo había servido a los suyos. Eso vendría a ser para Pablo, por supuesto, una consolación de amor, una súplica persuasiva que brota de ese amor. Ya veremos más adelante que el apóstol Pablo, cuando apela a estas cosas, no es porque está centrado en sí mismo y quiere que los filipenses meramente le hagan feliz.
No, no es ese el argumento. El tercer punto que vemos dentro de las 4 cláusulas del apóstol Pablo en este primer texto es como sigue: si hay alguna comunión del Espíritu. Ahora, en cuanto a este tercer punto, dentro de 2.1 de Filipenses, si alguna comunión del Espíritu, el vocablo usado aquí en comunión, ni más ni menos, es el vocablo griego koinonía. El vocablo koinonía que ya nosotros hemos estudiado muchas veces aquí en la congregación, al cual hemos hecho referencia muchas veces, significa pues comunión, como lo tenemos allí, compañerismo, participación, asociación. Al menos estas 4 ideas están implícitas dentro del significado de koinonía. Pero lo que Pablo le une aquí es la koinonía del Espíritu, o koinonía pneumatos, koinonía del Espíritu, perteneciente al Espíritu, haciendo referencia no a nuestro espíritu propiamente, sino al Espíritu de Dios. Es la koinonía del Espíritu de Dios a la que Pablo está haciendo referencia. Entonces, no es a cualquier asociación a la que Pablo está haciendo referencia, sino a la koinonía del Espíritu Santo. Ahora, entendamos esto. Según la Escritura, con ese mismo Espíritu Santo del que Pablo está hablando, los creyentes han sido sellados, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros vamos rápidamente a 2 Corintios, texto que por cierto utilizamos en los catecismos durante toda esta semana, para finalizar la pregunta número 1 del catecismo de Heidelberg, vamos a Corintios 2:1. Y en el versículo 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ha sido dado como un sello y como arras de lo que el Señor nos ha garantizado, nos ha prometido. ¿Ok? Así entonces el Espíritu Santo es un sello. Con Él hemos sido sellados. Cuando Pablo entonces está hablando acerca de la koinonía del Espíritu, está apelando a su mismo entendimiento de que el Espíritu Santo es usado por Dios para sellar a todos sus creyentes, no a uno en específico y en particular y solamente a él, sino a todos aquellos que tienen verdaderamente fe en Cristo. Todos ellos son sellados por este Espíritu. Ahora, no solo esto, Pablo también sabe que por medio de este mismo Espíritu ha sido derramado el amor de Dios a los creyentes. Ese amor del cual hemos venido hablando en la 2 cláusula ha sido derramado en nuestros corazones, nada más y nada menos que por medio de la agencia sobrenatural del Espíritu Santo. Vamos a Romanos. En Romanos capítulo 5, en el versículo 5, el apóstol expone claramente de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así entonces tenemos que el Espíritu Santo nos fue dado para ser sellados. Por medio de ese Espíritu Santo se derrama el amor en nuestros corazones, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el resultado lógico de esto? Que si hemos sido sellados por el Espíritu Santo y por ese mismo Espíritu ha sido derramado amor en nuestros corazones, ¿cómo debería ser la conducta en medio nuestro? Comunión de ese mismo amor en el Espíritu. Esta koinonía del Espíritu entonces, o por lo tanto, lleva a los creyentes a la unidad, como también veremos en el siguiente texto, pues a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13. Vamos a ir a leerlo rápidamente allá. 1 Corintios 12:13. Note eso, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Ve claramente ahí el argumento del apóstol Pablo, hermanos? Nótelo. Fuimos sellados, todos los creyentes, es decir, los filipenses debían saber que ellos fueron sellados por un mismo Espíritu, que por medio de ese mismo Espíritu les fue derramado el amor de Cristo en sus corazones. Y en tercer lugar, todos ellos habían sido bautizados en un mismo Espíritu y se les dio a beber de un mismo Espíritu. No puede resultar en la conducta de ellos otra cosa que estar unidos en la comunión de ese Espíritu. ¿Se entiende?
Amén. ¿Se entiende, hermano? Amén. Que si están como callados a veces no sé si entendieron o voy muy rápido. Estoy tratando de aprovechar bien el tiempo, porque no hemos pasado al segundo texto y llevan 40 minutos. La última cláusula es, o nos dice la versión Reina Valera, dice: si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Yo lo he traducido de esta manera: si alguna entrañable misericordia. Breve, conciso, pero pretendo, por supuesto, tratar de explicarlo mejor de esta manera. En este punto es necesario precisar que la traducción de Reina Valera 1960 no es la más adecuada. Al menos parece colocar al afecto entrañable, su vocablo es esplagna, y la misericordia como dos cláusulas enteramente distintas. Pero en el texto griego no es así, sino que Pablo dice literalmente: si algunas entrañas y misericordia. Así, literalmente, si algunas entrañas y misericordia. Hace alusión a las partes más internas del cuerpo, los intestinos, los riñones, las tripas, las entrañas, ¿no? En plural, entrañas, y las misericordias, o la compasión, que también es un adjetivo, es un vocablo correcto para traducir oitirmoi, que es el vocablo para misericordia aquí. Entonces, Pablo utiliza estos dos vocablos y los une en una sola sentencia. No es como parece colocarlo en la traducción Reina Valera 1960, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. No, ese si alguna no está antes de misericordia. Está si hay entrañas y misericordia. Así. ¿Se entiende eso? Literalmente. Por eso preferí traducirlo como si alguna entrañable misericordia, es decir, si hay alguna entrañable misericordia entre los filipenses. Ahora, Pablo mismo usó el vocablo esplagna recientemente en el capítulo 1, versículo 8, cuando nosotros leemos que el apóstol Pablo dijo: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ahí utiliza ese vocablo, entrañable amor de Jesucristo, al confesar, por supuesto, que les tiene ese amor a ellos. Ahora, al colocarlas juntas, Pablo espera que los filipenses entiendan que si en ellos hay alguna compasión profunda y un afecto entrañable a causa de Cristo, deberían ser constreñidos a aliviar el dolor de Pablo y completar su gozo, el cual no era sino ver que ellos estuvieran arraigados en la mente y carácter de Cristo, como claramente se evidencia por toda la carta y en especial en este capítulo. Debe entenderse también que, dada la cláusula anterior, la coinonía del Espíritu, estas entrañas y compasión deberían brotar naturalmente en el creyente. Ahora, sí. Lo que claramente el texto entonces nos enseña es que en la cláusula anterior, debido a la coinonía del Espíritu, la comunión del Espíritu, es lógico entonces que, derramado ese amor en el corazón de los filipenses, ellos pudieran tener una entrañable misericordia entre ellos y hacer participante al apóstol Pablo de esa entrañable misericordia de la cual ellos, a través de Cristo, habían sido hechos participantes. ¿Me siguen hasta allí? Así entonces el apóstol Pablo lo que desea es que cada uno de ellos pudiera ver cómo, participando de esa entrañable misericordia, Pablo les urgía a que ellos mismos, entre ellos, hicieran partícipes a sus hermanos de esa entrañable misericordia, es decir, que tuvieran entrañable misericordia entre ellos mismos. Les había sido dado de parte del Señor entrañable misericordia en Cristo. Habían gustado de esa entrañable misericordia en Cristo. Pero para la mente del apóstol Pablo, el asunto no es únicamente poder decir que se conecta con la entrañable misericordia en Cristo de forma vertical, ¿verdad? Y que en forma horizontal no debe haber nada, porque nuestra conexión y nuestra salvación y nuestra relación es únicamente vertical. No es así para el apóstol Pablo.
Pablo espera que si en medio de ellos han gustado de la entrañable misericordia que por medio de Cristo Dios les ha dado, que ellos pudieran tener entre ellos de esa entrañable misericordia. Y entonces participar a Pablo de esa entrañable misericordia. ¿Pero en qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo espera Pablo que esa entrañable misericordia se traduzca hacia él? Quizá liberándolo de la cárcel, quizá enviándole otro donativo, quizá enviándole otro sirviente aparte de Epafrodito. No. Lo que vemos dentro del pasaje siguiente, que es el que nos ocupará ahora, es que a lo que el apóstol Pablo está apelando es que se haga uso de esta entrañable misericordia, de esta profunda compasión y afecto entrañable, para que él pueda completar su gozo acerca de ellos. Su gozo en este contexto es ver que ellos puedan llegar a tener la conducta, es decir, el carácter y la mente de Cristo. Lo que realmente llenaba de gozo al apóstol Pablo. ¿Me siguen hasta allí, hermanos? Sí, le dio. Sigamos en el versículo entonces siguiente, el 2. El apóstol Pablo, después de haber esgrimido estas 4 cláusulas y ahora nosotros haberlas explicado un poco más profundamente, el apóstol Pablo continúa con el segundo versículo. Inmediatamente de su argumento, al decir, si hay alguna consolación en Cristo, algún estímulo en Cristo, si hay alguna súplica persuasiva que brote del amor, si hay alguna coinonía del Espíritu y si hay alguna profunda y entrañable afecto de misericordia, completen mi gozo. Es lo que el versículo 2 dice. Completad mi gozo. Y entonces comienza hasta lo último del versículo 2 a anunciarles o a darles una amonestación triple. No digamos 3 amonestaciones como tal, sino una sola amonestación, digamos, pero con 3 ramas. Pudiéramos decir un árbol con 3 ramas, ¿no? Es una misma amonestación, pero con 3 direcciones. Y es lo que ahora vamos a estar viendo. Pero lo primero, completad mi gozo. Él inmediatamente prosigue con su ruego a indicarles qué es lo que él espera de ellos a causa de estas cláusulas anteriores que ya hemos estudiado. El asunto sería más o menos así. Si pues están participando de estas cosas espirituales recién dichas, entonces, y aquí les señala la triple amonestación. Básicamente son 3, las cuales se pueden enumerar como sigue: unidad, humildad y solicitud. Es lo que veremos en este segundo texto. Unidad, humildad y solicitud. Y esto lo va a ver usted desarrollándose de mayor manera también en el resto del capítulo, de una manera increíble. Ahora, Pablo comienza entonces esta amonestación con muchísimo cariño. Note esto. Él sabe que los filipenses están genuinamente preocupados por él. Hemos visto por la palabra del Señor que los filipenses muchas veces le habían mandado donativos al apóstol Pablo. Muchas veces habían estado orando por él. Le habían incluso mandado a Epafrodito para que le sirviera de ayuda en medio de sus necesidades y el ministerio no se parara, la obra no se parara. Así entonces el apóstol Pablo sabe que los filipenses están preocupados por él. Entonces él escribe con mucho cariño diciéndoles primero: completad mi gozo. O como también es posible traducir, llenad la medida de mi gozo. Llévenlo hasta el lugar. Falta un poco para completar mi gozo. Llenen la medida de mi gozo. Pablo no está centrado en sí mismo. Pablo está, como él ya sabe, que los filipenses están preocupados por él y están entristecidos por la condición de Pablo. Les dice: ¿quieren verme feliz? ¿Quieren verme con alegría? ¿Quieren verme con gozo? Llenen la medida de ese gozo. ¿Cómo? Haciendo esto que les voy a decir. Y ya veremos que con lo que él les va a decir, el gozo que se debería completar en el corazón de Pablo no tiene nada que ver con que él pudiera comer mejor o estar en un mejor lugar o tener libertad o gozar de algún otro, placer banal o algo por el estilo. Sino precisamente que, como antes anuncié, que los filipenses pudieran centrarse ellos en crecer en el carácter y el criterio, la mente de Cristo el Señor.
En esto Pablo nos muestra su amoroso corazón al decir: completad mi gozo. En realidad él no sería completamente feliz o gozoso si estuviera libre, sino más bien si logra ver que los filipenses andan conforme al criterio y carácter de Cristo. Esto es lo maravilloso, porque nos enseña también que todo buen ministro debería seguir este camino, el de desear y procurar primeramente la semejanza a Cristo en la grey de Dios a la que sirve, aun si esto resulta en detrimento de su propia condición física o de ciertas libertades que el ministro pueda tener. Es increíble. Pablo entonces así nos muestra su amor para con ellos en esta frase, pero también les constriñe de manera desafiante y profunda. Note esto, lo colocaré en palabras de Juan Calvino. Él dice de este texto: si esto fuera la completación de alegría de Pablo, los filipenses habrían sido peor que crueles si hubieran torturado la mente de este hombre santo con una doble angustia por desacuerdos entre ellos. Qué hermosa forma de colocarlo. Lo que Pablo estaba diciendo es: ustedes pueden completar mi gozo si ustedes pueden llegar a tener un mismo acuerdo entre ustedes. Ustedes están tristes porque yo estoy preso, pero yo les invito a completar mi gozo, no procurando que yo sea libre como tal, sino poniéndose de acuerdo entre ustedes, teniendo el mismo carácter y criterio de Cristo. Es increíble la mente del apóstol, un verdadero ministro del Señor. Y sin duda alguna, no como los, entre comillas, apóstoles del día de hoy, que nada tienen que ver con esta excelente prueba del apostolado cristiano. Entonces ahora Pablo continúa con ese argumento, ¿no? Y pasa inmediatamente a esta triple amonestación. Habíamos dicho entonces que son tres, o podemos colocarla en tres. Unidad, la primera; humildad, la segunda; y la tercera, solicitud. Vamos con la primera: sintiendo lo mismo, ¿ok? Completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Cómo van los filipenses a completar el gozo del apóstol Pablo? Sintiendo lo mismo entre ellos. O también, como traduce otra versión de la Escritura, que seáis de un mismo sentir o pensamiento. Que seáis de un mismo sentir o pensamiento. Escuche esto. Pablo siempre ha sido partícipe de la unidad real. Y en la iglesia en Filipos habían ciertas situaciones entre ellos que estaban causando división. Vamos a ir rápidamente a Filipenses 3:2 y 4:2 para que veamos un poco solamente. 3:2, miren lo que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En su momento llegaremos hasta aquí, explicaremos qué tiene que ver esto o qué significa todo esto. Pero lo cierto es que Pablo ya sabe, porque ha recibido información acerca de los filipenses, que están sucediendo cosas en las que la unidad de la iglesia se ve estremecida. ¿Se entiende eso? Por eso les dice: cuídense de los perros, guárdense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores del cuerpo. Más adelante veremos a qué hace referencia. Vamos a 4:2. Capítulo 4, versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Lo nota ahí, hermanos? Había entonces algo que estaba sucediendo en medio de estas dos siervas del Señor en la iglesia. Lo que estaba sucediendo es que ellas dos no estaban en un mismo sentir, no estaban de acuerdo en una misma cosa. Y era tal el desacuerdo entre ellas dos que incluso llegó a oídos del apóstol Pablo, y él consideró que era necesario llamar la atención acerca de ello. Volvamos a Filipenses 2. El asunto entonces es que habían asuntos que estaban causando división en la iglesia de los creyentes filipenses, y por causa de esto no llegaban a tener un acuerdo unánime en un mismo sentir o pensamiento. Por ello, su primer llamado de atención después de sus 4 cláusulas es esto mismo: sintiendo lo mismo, que tengan un mismo sentir y pensamiento, un mismo criterio y sentir. El vocablo usado aquí significa sentir, pensar, juzgar,
dirección de la mente y varios otros significados que no me es necesario traerlos a colación ahorita. Pero con estos significados ya entendemos que están comprometidos tanto los sentimientos internos como el criterio mental. No está lejos los afectos, no están lejos los pensamientos en este punto. Como Thayer señala, vamos a ver la traducción que da Thayer de este vocablo, dice: compartir las mismas perspectivas, estar en armonía de pensamiento. Es una excelente traducción. Compartir las mismas perspectivas, estar en armonía de pensamiento. Eso influye, por supuesto, tener nuestra calidad de afectos en unanimidad y tener nuestros pensamientos también en unanimidad. Presupone ambas cosas. Ahora, esto es sumamente lógico también. Recordemos lo que el profeta Amós dice en el capítulo 3, versículo 3. Que sin duda, seguro, esto estaba en mente del apóstol Pablo cuando escribe también esto. Porque el profeta Amós dice en 3:3: ¿andarán dos juntos si antes no estuvieren de acuerdo? Pablo les está urgiendo a ponerse de acuerdo en un mismo criterio y sentir. Ahora, la protesta del profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3, es lógica. Hablemos un poco acerca de ello. Él está diciendo: ¿andarán dos juntos si antes no estuvieran de acuerdo? Escuche eso. ¿Qué es para poder andar juntos? ¿Qué es lo que precede a esa unión? Según el profeta Amós, estar de acuerdo. Así entonces el acuerdo precede a la unanimidad. Ellos pueden estar en unanimidad verdadera si antes están puestos de acuerdo con un mismo criterio y sentir. ¿Eso se entiende? El apóstol Pablo entiende esto. Lo que está protestando el profeta Amós no es distinto a lo que está protestándoles el apóstol Pablo a los filipenses. Él les dice: dado que estas 4 cláusulas de las cuales les he hablado, ustedes son participantes de ellas, entonces sientan todos un mismo sentir, piensen todos un mismo pensamiento, tengan un mismo criterio y sentir. Si verdaderamente ellos querían andar juntos como corresponde a la grey de Dios, ellos tenían que ponerse de acuerdo, tener el mismo criterio y sentir. Eso no debería sorprendernos, amados hermanos, porque toda la Escritura nos llama a la unidad. Ahora haré un breve paréntesis en esto. La unidad es importante, ¿verdad que sí? ¿La unidad de los cristianos es importante? Amén. Pero la unidad en el término y contexto de la Escritura no es unidad en detrimento de la verdad. Mosca. No es vamos a unirnos, no importa lo que pensemos. No importa si nuestros pensamientos se oponen y no tenemos el mismo sentir. Solamente cantemos, agárrense de las manos. No es así. El apóstol Pablo urge a que tengan un mismo criterio y un mismo sentir. ¿Cómo? ¿Cómo andarán dos juntos si antes no se pusieren de acuerdo? Entonces, a la unidad le precede el acuerdo. Pablo entiende esto bien y antes de pedirles que sean humildes y solícitos en mantener esa unanimidad, como veremos en los 2 puntos restantes, les dice que se pongan de acuerdo en criterio y en sentir. Eso debe ser lo primero. Y eso nos habla mucho a nosotros en este tiempo también, ¿verdad, hermanos? Sin duda alguna. ¿Cómo podríamos llegar nosotros a tener verdadera unidad si antes no nos ponemos de acuerdo en criterio y sentir? ¿Sabe? Es por eso que en tiempos pasados se levantaron las confesiones de fe. Ya voy a cerrar este paréntesis para pasar al segundo punto. Fue por esta razón que se levantaron en tiempos pasados las confesiones de fe. ¿Cuál era el objetivo de una confesión de fe? Confesar un mismo criterio y sentir. Por eso se le llamaba confesión. Confesamos que esto es lo que creemos. Y así asociar entonces el mismo criterio y sentir, probando por medio de las Escrituras que este criterio y sentir tenía su fundamento en la ley de Jehová y no meramente en la interpretación de los hombres, aunque los hombres evidentemente tenían que interpretar la Escritura. Tenemos que interpretar la Escritura.
Por eso, para las iglesias cristianas siempre ha sido de buen entendimiento y de buena práctica tener una confesión de fe, como en nuestro contexto también la tenemos en nuestra congregación. Amén. Con nuestra hermosa confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dordrecht. Bien, seguimos con la segunda, humildad. Ya hemos visto la primera, tiene que ver con la unidad de criterio y sentir, la comprendemos. La segunda, humildad. Pablo continúa y dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, y se aproxima a decir teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. Pablo les requiere que anden en posesión del amor cristiano al que apeló en su segunda cláusula. En las 4 cláusulas que estábamos leyendo y que estábamos explicando y aprendiendo de ellas, les ha dicho claramente que si hay algún consuelo de amor, un consuelo que se encuentra de este amor en Cristo derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿cierto? Así entonces, si esto ha sucedido en el corazón de los creyentes filipenses, ellos deberían tener ¿qué cosa? Un mismo amor. No es un amor uno, un amor el otro, como si Dios hubiera derramado diferentes tipos de amores en cada creyente, de tal manera que ellos no pueden tener un mismo amor. Pablo, lógicamente, concatenando lógicamente con sus 4 cláusulas, les dice en segundo lugar entonces que tengan posesión del amor cristiano al que él ya recientemente ha apelado. Ahora, este es el asunto. ¿Y por qué hemos llamado a este segundo punto humildad? Porque amar de esta clase, amar de este tipo, de esta manera, de esta forma, ¿qué requiere? Humildad, sí. No puede amarse de la manera en la que el amor bíblico se revela en la Escritura si antes no se procede con humildad. Hemos dicho claramente en los ejemplos de Cristo que vimos en Juan 15 y Juan 13, y citando al apóstol Juan en sus cartas universales, que el amor no es meramente hablar algo bonito a una persona, sino conducirse también o tener una conducta, manifestar ese amor por medio de la conducta. ¿Se entiende eso? Para que alguien pueda profesar amor y servir con amor a sus hermanos, es necesario que la persona aprenda humildad. De otra manera, esperará que le profesen amor, esperará que le sirvan con amor, pero él querrá seguir recibiendo eso sin dar. Cuando más bienaventurado es dar que recibir, y su principio también se aplica aquí. Su principio también se aplica aquí. Más bienaventurado es dar que recibir. Y los boxeadores dicen amén. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí queremos que es más bienaventurado dar que recibir. Bien, en este contexto también es más bienaventurado dar la profesión de amor y dar nuestro servicio de amor que incluso recibirlo. No negamos que es grato recibirlo. Entonces, la prueba más grande de esto, ¿quién es? ¿Quién es la evidencia más grande de esto mismo? Que la humildad precede a esta manifestación de amor. ¿Quién es la prueba más grande de esto mismo? Cristo mismo, por supuesto. Y como más adelante veremos en la explicación, más adelante en los próximos domingos, acerca del ejemplo de Cristo, el asunto es que la humildad es necesaria para poder poseer un amor ágape como el que Pablo está queriendo que ellos tengan. Un mismo amor. Él ha utilizado la palabra griega agapes, agapen en este contexto. Vayamos rápidamente a 1 Corintios 13, por favor. La oda paulina al amor. Un texto que a muchos les gusta aprendérselo de memoria, pero que pocos tienen el estímulo y la solicitud de practicarlo. ¿Escuchó eso, verdad? Un texto que muchos procuran aprenderse de memoria. Les gusta, es muy bonito, es hasta poético, es una oda al amor. Pero que muchos no tienen el estímulo y solicitud de llevarlo a práctica. Mire lo que dice. Vamos a leerlo desde el versículo 1 y hasta el 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Nuestro argot popular es pura bulla. Segundo texto. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios
y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahora vengan acá los ministros que tienen superpoderes en las iglesias. Si no tienen amor, nada son, aunque espanten demonios, hablen en lenguas y salen enfermedades y todo lo demás. ¿Se entiende eso? Escrito está. Tercer texto. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si que pudiera alguien por orgullo y petulancia, esperando recibir algo a cambio, entregar todos sus bienes para ganar quizá orgullo o buen nombre entre los hombres. Si no tiene amor, nada es, de nada le sirve. Y comienza el apóstol Pablo a describir: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esta es la descripción que la Escritura da acerca de ágape. El amor que el apóstol Pablo quería que los filipenses tuvieran entre ellos en unanimidad. Un mismo amor. Un mismo amor. Esta clase de amor. No el amor que vende Hollywood en sus películas. No el amor fantasioso que pinta Disney en sus películas. Y mucho menos, por supuesto, el que pinta Netflix o Amazon Prime. Valga todas las cuñas que estoy haciendo. Es el amor que define la Escritura. Esta clase de amor, Pablo urge a los filipenses que haya entre ellos, teniendo el mismo amor, poseyendo el mismo amor. La palabra teniendo el mismo amor presupone en este contexto una posesión que es mutua entre ellos. Coloquémonos en una analogía, en un ejemplo. Es como que para poder decir que entre el hermano Daniel, el hermano Rafael y mi persona tenemos un mismo amor, que levantamos entre los tres este púlpito. ¿Se entiende? Es un mismo púlpito y los tres al mismo tiempo lo estamos levantando. No es cada uno por su lado, aunque cada uno ejerce su esfuerzo. Cada uno sustenta el mismo amor. Poseen el mismo amor. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Esa clase de amor, hermanos, es el que estamos diciendo que es sumamente congruente con el amor de Dios que es hacia los creyentes en Cristo Jesús, y del cual Jesucristo ha derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y nada de esto puede ser hecho en realidad, este amor no puede ser servido y profesado de la manera en que la Escritura lo manda, si primero no hay humildad. Aunque veremos esto más adelante en el siguiente texto. Yo pretendía hacerlo el día de hoy, pero iba a ser muy largo. El versículo 3 habla acerca precisamente de eso, de echar a un lado la vanagloria y tener la humildad para que se pueda hacer esto que él está diciendo. Así que la humildad es necesario para llevar a cabo precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo, que lleguen a tener un mismo amor. Tercer y último punto en este texto: solicitud. Tenemos aquí entonces en solicitud las palabras unánimes, sintiendo una misma cosa. Si bien pareciera que el apóstol Pablo repite lo que recién ha dicho, y en un sentido lo repite, repite las mismas palabras, pero espera que tengan un sentido un poco distinto en el entendimiento de los filipenses. El punto aquí es que Pablo amonesta a conformarse a una unidad tal que pueda decirse lo que leemos en Hechos 4:32, eran de un mismo corazón y alma. Vamos a buscarlo rápidamente allá. Miren esta descripción hermosa de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué hermoso, ¿verdad?
¿Se da cuenta, hermano, lo hermoso que es esto? Lo que el comunismo tanto pregona, que se supone va a funcionar por medio de su diabólica doctrina y estructura, el cristianismo sí lo hace realidad. No por medio de una imposición estatal, sino por la acción sobrenatural del Espíritu en los corazones de los creyentes, que les hace vivir así, de esta manera, con un mismo corazón, con una misma alma, sintiendo todos una misma cosa, teniendo acuerdo de criterio y sentir. Es hermoso. Es precioso cómo el Señor nos muestra esto en la palabra. Alma y corazón. ¿En qué? En la misma identidad en Cristo. Si estamos en una iglesia local, por colocarlo solo aquí, si estamos en una iglesia local y somos entonces hermanos en Cristo, ¿no se supone que nos identificamos en conjunto con Cristo? A ver, levante la mano el que se identifica con Cristo. Ok, entonces tenemos en común que todos nos identificamos en Cristo. Lo lógico debería ser que nuestro amor hacia Cristo y nuestro amor entre nosotros sea el mismo, de tal manera que pueda decirse de nosotros esto que acabamos de leer, que la multitud de los que creyeron son de un mismo corazón y una misma alma. Un mismo corazón y una misma alma, sosteniendo mutuamente lo que Dios revela, al unísono, unánimes. Para Pablo era apremiante que ellos tuvieran esta solicitud para obrar de esta manera. Ellos no podían dejar que esto le diera larga al asunto y no buscar, y sencillamente afincarse en sus propias posturas y en los desacuerdos que habían allí, y no procurar el entendimiento común y unificarse como una sola alma y un solo corazón. Para Pablo esto no era correcto. Ellos tenían que ser solícitos en procurar esa unanimidad. Vamos a leer en Juan 17:21 lo que nuestro Señor dijo. Quizá esto nos ayude a entender un poco mejor. Y luego iremos a 2 textos más adelante y con esto concluimos. Juan 17. Desde el versículo 21, dice, 21 y 22, para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow, aquí hay algo tremendo. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermano, ¿qué notamos en este texto principalmente, aparte de la repetición de que el Señor quiere que sean uno? Lo segundo, claramente visible allí, es que hay un patrón y estándar de esa unanimidad. Escuche, hay un patrón y estándar de esa unanimidad. Así como tú y yo, ¿a quién le está hablando? Al Padre. Así como tú y yo somos uno. ¿Usted puede creer que el Padre y el Hijo sean uno sin el mismo sentir? ¿Sin el mismo criterio o pensamiento? ¿Será que hay una pugna doctrinal entre el Padre y el Hijo, por ejemplo? Son de la misma esencia, clamamos dentro de la ortodoxia cristiana. ¿Cierto? ¿Será entonces que pudiéramos decir, por tomarlo por analogía y expresión, que son de un mismo corazón y una misma alma? Por supuesto que sí. Y Pablo entiende que esto es tan importante para la iglesia cristiana, que le dice a los filipenses que ellos deben aprender y ser solícitos a la unanimidad, ser unánimes en sentir una misma cosa. Que sean solícitos en llevar esto a cabo. Cristo mismo lo había enseñado acerca de los suyos. De hecho, en la misma oración Él dice, y no solamente lo pido acerca de estos, lo dice en el texto anterior al 21, sino por aquellos que habrán de creer en la palabra a través de ellos, o en la palabra de ellos. Es decir, de usted y de mí, así como por supuesto de los filipenses en el contexto de nuestra exposición.
Pablo les requiere estar de acuerdo con el mismo criterio, de todo corazón, de una misma alma, que mantengan esta unanimidad con solicitud y esfuerzo. Pablo siempre ha sido un hombre de mantengan la unanimidad de criterio y alma y corazón, siempre. Vea esto, aquí mismo en Filipenses, vamos al capítulo 3, versículo 16. Nuevamente les dice el apóstol Pablo aquí en 3:16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Se da cuenta, hermano? Según el apóstol Pablo, ¿cómo debe funcionar una iglesia local? Siguiendo una misma regla, sintiendo una misma cosa. Unánimes, sintiendo lo mismo, siguiendo la misma regla, sintiendo la misma cosa. Aquellos que no procuran esta clase de unanimidad, su unidad es plástica. Su unidad en realidad no sirve de progreso y de provecho para la iglesia cristiana. Mire cómo Pablo hace referencia a esto en 1 Corintios capítulo 1. Este es el último texto que vamos a utilizar aquí, que vamos a estar leyendo al respecto. A Pablo le interesa la unidad. Y ya sabemos en qué sentido le interesa al apóstol Pablo la unidad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Santo Dios. Hermanos, ¿le parece que esta unanimidad de criterio, de sentimiento, de parecer, de cosmovisión, al que el apóstol Pablo ha hecho referencia en nuestro estudio, es la misma unanimidad que muchas de las iglesias están teniendo hoy día? ¿Les parece que esta es la misma unidad que están teniendo, por ejemplo, los ministros, por no poner otro lugar, de nuestra propia ciudad? Que en pro de esa unidad desmantelan el fundamento de esa unidad, el único fundamento que puede mantener una unidad verdaderamente, como lo vimos en Amós 3:3. ¿Cómo andarán dos juntos si antes no estuvieran de acuerdo? Y se ponen de acuerdo. ¿Y qué sucede en la práctica? No hay verdadera unidad. ¿Por qué? Porque uno va en dirección hacia allá con un parecer, el otro va en dirección hacia allá con otro parecer. No sienten la misma cosa, no piensan lo mismo, no hablan el mismo lenguaje, no están perfectamente unidos en una misma mente. Por eso es que la iglesia cristiana, paradójicamente, siempre ha tenido confesiones. No puede agruparse una misma mente perfectamente si no es por medio de confesar una misma cosa. El apóstol Pablo requería de ellos estas cosas. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Llegamos al punto de la conclusión de nuestro mensaje por hoy. La palabra del Señor nos ha mostrado hasta ahora que dentro del pensamiento del apóstol Pablo, él halla en su entendimiento que el creyente puede encontrar estímulo en Cristo, consolación de amor, coinonía del Espíritu y un afecto entrañable de misericordia o compasión. Y que dado estas cosas, necesariamente pueden haber dentro de los creyentes precisamente sentir lo mismo, es decir, tener un mismo criterio y sentir, tener un mismo amor que está precedido por la humildad en servicio y estar unánime sintiendo una misma cosa, es decir, unificarse en una misma alma y corazón.
Para el apóstol Pablo, no solamente esta es una realidad a cumplirse o que debe cumplirse en la iglesia a los filipenses. Para el apóstol Pablo, esta es una realidad que debe cumplirse también en nuestra iglesia el día de hoy. ¿Se entiende? No se vaya a perder ahora la conclusión de este mensaje por el llanto de mi hija. Ese hermoso objeto de distracción. Aquí van nuestras dos consideraciones o reflexiones finales al respecto. Para esta iglesia, si hay alguna consolación en Cristo, es decir, si encontramos alguna consolación en Cristo, si encontramos algún consuelo en su amor, si tenemos alguna coinonía del Espíritu Santo, y si alguna entrañable y profunda compasión hay en nosotros, ¿no deberíamos sentir lo mismo? ¿Tener el mismo amor? ¿Marchar unánimes y sentir una misma cosa? Esa es la primera reflexión. Y lo segundo, si verdaderamente este es nuestro proceder, que recién he enseñado por la palabra del Señor y que deben tener todos aquellos que creen en la palabra del Señor, ¿cuánta solicitud, esfuerzo, esmero, tiempo, recurso nuestras mismas personas estamos colocando a disposición para que esto que ha sido enseñado y que claramente aprendimos de Cristo sea una realidad en nosotros hoy, en medio nuestro? ¿Cuánta solicitud estamos colocando en ello? ¿Cuánto esmero, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, cuánto de nuestro tiempo, cuánto de nuestro dinero, cuánto de todo lo que tenemos y somos estamos colocando para que esto sea una realidad en medio nuestro, como miembros de una iglesia, de un cuerpo local de creyentes? Es fácil, hermanos, salir de este lugar el día de hoy después de haber escuchado esto y decir amén, amén a la palabra del Señor. Sí, la palabra del Señor es la palabra del Señor, amén a la palabra del Señor, y regresar cada uno a su casita, y el Señor nos lleve con bien a nuestras casas, ¿verdad? Amén. Y regresar cada uno a su casita y olvidarnos de lo que aquí ha sido expuesto, de tal manera que al estar en nuestra casa ni nos acordamos de nuestro hermano, ni de sus alegrías, ni de sus tristezas, ni procuramos visitarles, ni estar en comunicación con ellos, ni crecer en un mismo criterio y sentir, ni ponernos de acuerdo, ni siquiera para la limpieza. Que el Señor nos ayude, para que cuando nosotros digamos amén a la palabra, no estemos mintiendo delante de la mismísima presencia del Señor. Amén, hermanos. Supongo que los que no dijeron amén están temerosos porque saben que si dicen amén, igual usted ya está comprometido. ¿Sabe por qué? Porque usted profesa creer en Cristo y profesa creer en esta palabra y usted está comprometido a obedecerla y ahora la escuchó. Y si habiéndola oído no la hace, Jesucristo le compara a un necio que construyó su casa sobre la orilla de la arena, que cuando sube la marea y viene la tormenta, su casa es ruina. ¿Entendió, hermano? Pero si usted escuchó esto y lo lleva a la práctica, Jesucristo mismo le compara a un hombre sabio, que sabiendo que estas cosas han de ocurrir, construye su casa no en la arena, sino sobre la roca. Y subirá a la marea, y la tormenta vendrá, porque es necesario. Pero quien construye su casa sobre la roca no verá ruina. Amén, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar para despedir. Quiera Dios utilizar estas reflexiones finales, esas dos reflexiones, por medio de la palabra del Señor, para recordarnos cuál es nuestro deber. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu misericordia nos permitas escuchar la exposición de tu palabra. La verdad es que no somos ni siquiera dignos de escuchar tu palabra, Señor. Ella es santa, es pura, sin mácula, perfecta, inerrante, infalible, suficiente.
El solo hecho de presentarnos delante de ella nos hace ver como realmente estamos, desnudos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos nuestros errores y fallas se presentan delante de nosotros de una manera completamente abrupta, explícita, diáfana, clara en medio nuestro. Porque delante de ti no se pueden esconder estas cosas. Delante de la exposición de tu palabra salen a relucir, Señor, nuestra falta de humildad, nuestra falta de solicitud, nuestra falta de unanimidad, de criterio, de sentir, de hablar una misma cosa, de estar perfectamente unidos en una misma mente. Estas cosas salen a relucir como carentes en nosotros. Porque tu palabra expone que hemos de tenerlas y nosotros vemos que no las tenemos. Lo que deseamos de ti, amado Padre Celestial, es que nos ayudes a tenerlas. Que nos ayudes a cumplir eso que el apóstol Pablo enseñaba que era un deber que la iglesia en Filipos tuviera. Y que por toda la Escritura se nos enseña. Que como el texto en el Salmo 137 dice claramente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Tú dices que allí envías bendición y vida eterna. Comparas esto al ungimiento mismo de Aarón como sumo sacerdote. Señor, qué cosa tan hermosa. Padre, ayúdanos a cumplir esto en nosotros. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a tener el mismo criterio y sentir. Ayúdanos, bendito Señor, a hablar una misma cosa, a sentir una misma cosa, a estar perfectamente unidos en una misma mente y parecer. Que no jalemos cada uno para su propio bando y lado, que seamos de una misma alma y un mismo corazón. Como lo dice tu palabra que sucedía en Hechos capítulo 4, 32, que la multitud que había creído eran de una misma alma y un mismo corazón, que nadie decía incluso tener algo suyo propio, sino que lo tenían en común. Así era el amor. Así era el amor entre ellos. Así era la humildad entre ellos. Ayúdanos, Padre, para que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de humildad, que nos vino a servir por amor a nosotros, nos redimió y se dio por completo a nosotros, que nosotros podamos hacer lo mismo en medio nuestro, con nuestros hermanos, de una manera real, honesta, sincera, verdadera, Señor. No que digamos amén y con las palabras y al salir de aquí nuestra conducta es completamente distante, divorciada de lo que profesamos en medio de la congregación. Que decimos amar a nuestros hermanos y luego nos perdemos completamente. No nos permitas actuar así, Señor. Líbranos de actuar así, Señor. Dirígenos por tu Santo Espíritu, porque comunión con tu Espíritu tenemos. Amén, aleluya. Porque coinonía de tu Espíritu tenemos. Coinonía de tu Espíritu hemos de tener en medio nuestro también. Tú lo requieres así de nosotros, Señor. Dirígenos a practicarlo verdaderamente, para que nuestra adoración no sea falsa, para que nuestra adoración a ti no sea hipócrita, para que nuestra ofrenda a ti no sea hipócrita. Que mientras tenemos desprecio por un hermano ofrendamos, o cuando no amamos a nuestro hermano porque el mandamiento es positivo, mientras no amamos a nuestro hermano como tú enseñas en tu palabra lo que es amar, venimos a ser hipócritas delante de ti, dando nuestra ofrenda, ya sea de dinero, de alabanza, de oraciones o de escuchar y atender a tu predicación. Cuando salimos de aquí tenemos una conducta divorciada de lo que le hemos dicho amén a tu palabra. Perdona nuestro pecado, Señor, y límpianos. No nos permitas andar nuevamente en ellos. Ayuda a nuestra iglesia. Bendice a esta pequeña iglesia, Señor. Que los desacuerdos entre nosotros no destruyan nuestra localidad, nuestra iglesia, sino que más bien procedamos cada vez más a nuestra unificación de criterio, de mente y de sentir, una misma alma, un mismo corazón, hablando todos una misma cosa, sintiendo todos lo mismo, estando perfectamente unidos en una misma mente y parecer, que nuestra perspectiva, que nuestra cosmovisión, que todo modelado por tu bendita palabra, por tu santa ley,